Buenas tardes Vicente, buenas tardes a todos nuestros, Hola, no sé si decir telespectadores, a toda nuestra concurrencia que hay por esta plataforma, también por nuestro fanpage. Vamos a comenzar entonces nuestra 16ª jornada de estudios medievales, la que correspondería a la segunda parte, segundo taller de tres, de tres que Vicente Urones nos tiene preparado, ¿ya? Así que sin más preámbulo, Vicente, ya nos saludamos, ya te presenté la semana anterior, así que yo me encargo de la parte técnica y usted eh, vaya con su presentación y al final entonces vuelvo para moderar el tema de las preguntas. vale, vale, muy bien, gracias Jorge. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Aquí en España ya está anocheciendo. Vamos a empezar hoy con la segunda sesión de este mini curso dentro de estas jornadas de estudios medievales. El tema de hoy se titula Sobre la restauración y la interpretación del canto gregoriano. ¿Vale? Pero antes de esto, y para recordar bien lo del día pasado, vamos a hacer un resumen en 3 minutos, en 2 minutos, que nos ayude tanto a recordar lo del otro día como a empezar con una base un poco más sólida el tema de hoy. El día pasado hablábamos del origen, la composición y la escritura del canto gregoriano. Del origen hablamos de ese momento en el año 754 que se unen Pipino el Breve y el Papa Esteban II en la Galia. Fruto de aquel encuentro político surge el canto franco-romano, que después fue llamado gregoriano. Vimos también los motivos, ¿no? Toda la historia, la iconografía que relacionaba a San Gregorio Magno con la música. En cuanto a composición, hablamos de 3 apartados. El proyecto textual, elegir los textos para cada día. El proyecto estético y el proyecto retórico. En el proyecto estético hablamos primero de la musicalización del texto, los 3 procedimientos que eran la acentuación, elevar las sílabas tónicas, las más importantes, puntuación, descender las notas finales de frase, de semifrase, incisos, y el melisma para adornar, ¿no? Un melisma era un grupo de sonidos para una misma sílaba. Hablamos de la forma directa, la responsorial y la antifonal. Bien, no repetimos para no comer tiempo a lo que tenemos que hacer hoy. Como está todo grabado y queda en el Facebook y posteriormente se va a subir a YouTube, pues se puede volver a ver y verlo con más calma. Y el estilo, también hablábamos de 3 estilos, el simple, el semi-ornado y el ornado. El estilo tenía que ver con la relación cuantitativa entre texto y melodía, notas. ¿Cuántas notas había por sílaba? En función de las que tuviera, estamos en un estilo simple, semi-ornado o muy ornamentado. Y el proyecto retórico lo vimos un poquito el otro día con un ejemplo musical, si os acordáis, que veíamos como algunos neumas nos indican que hay que hacer una amplificación sonora de la palabra sagrada, porque es un momento en el que donde está lo importante, nos quiere intensificar una acción. Hoy, toda la parte de interpretación, la segunda parte de esta sesión, va a ser esto, hablar sobre la retórica en el canto gregoriano. Y por último, terminamos con la escritura, muy poquito. Vimos las notaciones adiastemáticas, que eran como esta que presento aquí en esta imagen, notaciones que nos marcaban la dirección, el sentido de la melodía, pero no las notas. Por tanto, si yo no sé cantar este canto que está en la pantalla, si no me lo sé de memoria, estos neumas no me dicen nada en campo aperto. No me dicen nada, porque no marcan los intervalos, las notas. En cambio, las notaciones diastemáticas, como esta, ya sí nos marcan la altura definida, fija, de cada nota, de cada sonido. Muy bien, y antes de entrar en materia,
quería resolver, que el otro día lo dije, Diego Díaz, no sé si estará por aquí, ojalá que sí, hizo una pregunta muy interesante sobre el posible origen de la notación. ¿Vale? En un momentito, en 2 minutos, vamos a verlo. Hablábamos viene de los acentos y signos diacríticos, de los signos ecfonéticos y de la quironomía. Vamos a ver qué es esto. En primer lugar, fijaos, en el siglo XI tenemos un tratado titulado Quides Cantus que dice, de los tonos de los acentos nacen las notas que llamamos neumas. De los tonos de los acentos nacen las notas que llamamos neumas. Efectivamente. Si tenéis por ahí la tablita que os envié de neumas, para si la queréis imprimir o tener en vuestro ordenador o en el dispositivo que sea, los podéis ver. Y si no, aquí. Del acento agudo, la tilde, del acento agudo, sale la virga, que es este neuma que el otro día conocimos. Del acento grave nace el neuma tractulus, que en ocasiones, en vez de en horizontal, puede estar inclinado hacia la derecha, llamándose en este caso gravis. Tenemos del acento circunflejo la clivis, un sonido de dos sonidos, un neuma de dos sonidos descendentes. Realmente el diseño es como un acento un acento circunflejo. Y un hipotético que no existe, acento anticircunflejo, daría lugar al pes, que es lo contrario que la clivis, dos sonidos en sentido ascendente. Los neumas, como nos dice este tratado, vienen de los tonos de los acentos, pero también de los signos diacríticos. Por ejemplo, el punto, pues obviamente va a dar lugar al punto, que es un neuma más, un punto. Esta coma, el apóstrofe, va a dar lugar a un neuma que se llama apóstrofos, que es la coma. A veces se utilizan dos seguidas, se llamará dístrofa, o tres y se llamará trístrofa. Y luego tenemos también los signos de abreviatura, estos tres puntitos, que son un neuma que se llama trígon, ¿vale? Son tres sonidos en este caso. Y luego del signo de contracción no está tan claro porque aparece inclinado, pero podría surgir otro neuma que llamamos oriscus, ¿vale? En cualquier caso, vemos claramente que de los acentos diatónicos y los signos diacríticos nacen los diseños de los diferentes neumas con los que se escribió por primera vez el canto gregoriano en los siglos IX y X. Y por último, la quironomía. ¿Qué es esto de la quironomía? Bueno, los egipcios, el otro día lo avancé cuando preguntó Diego, podemos ver jeroglíficos donde aparece un quirónomo explicando composiciones de las manos y aquí enfrente, por ejemplo, tenemos un flautista que imitaría el sonido. Lo mismo tenemos aquí otro quirónomo, bueno, aquí arpistas, pero hay muchos casos, ¿eh? Y bueno, aquí simplemente una curiosa viñeta de cómo se hacen mediante la quironomía, cómo se representan los diferentes sonidos, las diferentes notas. Muy bien, y después, sí, perdón, se me olvidaba. Aquí tenemos un cantatorio, que es un libro, ¿vale? Conservamos esta portada de marfil, no el interior. Este personaje que tenemos aquí es el obispo Chrodegand de Metz, que es del que el otro día hablábamos, si os acordáis, estaban Pipino el Breve, el Papa Esteban II, y os dije, hay una tercera figura, un tercer personaje, que era un poco el intermediador, era el obispo Chrodegand de Metz. En este marfil encontramos a Chrodegand de Metz y debajo o alrededor encontramos una escola. Aquí en el centro el director, el caput scola, el cabeza de la escuela, del grupo, y a cada lado 3 cantores. Hay estudios, no hay nada del todo claro, son hipótesis, pero bueno, hay quien dice que si pueden estar haciendo gestos con las manos de quironomía. Bueno, no sé, se puede estudiar más esto, ¿eh? Pero ahí está. Ahora sí, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la restauración y la interpretación del canto gregoriano. Claro, si hablamos de restauración es que tuvo que pasar antes algo, entre comillas,
malo, no malo, porque fue el devenir del canto gregoriano y ya está, lo entendemos como el proceso natural de este repertorio. Pero es cierto que a partir del siglo XII y XIII sobre todo, hay ciertos aspectos que hacen que el canto monódico se vea un poquito desvirtuado. Por ejemplo, la aparición de la polifonía. La aparición de la polifonía. Eso lleva también que haya una medida de la melodía, una mensuración, ¿vale? Compases, para entendernos, como diríamos hoy en día. El otro día, no sé si lo dije claramente, pero os entendía, en el canto gregoriano no hay un ritmo, no hay blancas, ni negras, ni corcheas, ni silencios, ni compases, ni nada. El ritmo lo marca la palabra y el ritmo nos lo expresa a nosotros el copista mediante la notación adiastemática o in campo aperto, pero no hay medida. Claro, a partir del siglo XIII, XIV, ya en el XVI, la cosa pues es más exagerada. Se empieza a medir demasiado. Se empieza a medir demasiado. También, por otra parte, la transmisión oral de este repertorio, que siempre se enseñó, se transmitió de manera oral, pues tuvo pequeños fallos. Seguramente muchos de vosotros en algún momento de vuestra vida, sobre todo de pequeños, habéis jugado, bueno, no, aquí en España lo llamamos el teléfono escacharrado o el teléfono roto, no sé cómo lo llamaréis en otros sitios, pero seguro que habéis jugado, que es le dices una frase o cantas una melodía a una persona, esa persona a otra, esa otra, y total, cuando estamos por el quinto participante del juego, ya la melodía o la frase pues tiene poco que ver o nada. Pues eso pasó con el canto gregoriano, se transmitió desde el siglo VIII de una manera oral, casi increíblemente fidedigna, pero no del todo. Por este motivo, es a mediados del siglo XIX, cuando desde la abadía de Saint-Pierre de Solesmes, al norte de Francia, en la Bretaña, se inicia el proyecto de restauración del repertorio. Empiezan a estudiar códices medievales y ven que hay ciertas incongruencias con los cantorales en notación cuadrada de los siglos XVIII, XIX, que habían llegado a ese momento. Por tanto, viendo estas incongruencias, los monjes de Solesmes se ponen a investigar. Aquí tenemos algunos de los principales impulsores de este movimiento de restauración, que tenemos que decir no ha acabado, se sigue trabajando en esto. El primero sería don Prosper Guéranger, fue el primer abad de este monasterio. Fue, podemos decir, el primer propulsor de este movimiento de restauración. Le siguen otros como don Josep Potier. El padre Agustín Gontier, interesante, escribió este método de canto llano en 1859 que va a marcar una manera, va a marcar la manera de dirigir el canto, de la manera de interpretarlo. Él decía que el canto es una lectura inteligente. El canto es una lectura inteligente, revalorizada mediante los neumas para nosotros. Y esta frase va a ser muy importante, lo del canto es una lectura inteligente, porque va a marcar una nueva manera de interpretación a la que se venía haciendo en la primera mitad del siglo XIX. Luego tenemos algunos otros autores investigadores, monjes, impulsores, restauradores, como don André Mocqueau o don José Gallard. Estos se dedican más a otros estudios, al estudio de la modalidad. Luego haremos un apunte sobre la modalidad del canto gregoriano. De hecho, don Mocqueau fue el que fundó el Atelier de Paléographie Musicale de Solesmes, que sigue activo, donde se investiga. Y sin quizá la figura más determinante que ha dado la abadía de Solesmes y realmente el canto gregoriano en el siglo XX, fue don Eugène Cardin. Don Eugène Cardin fue el que luego, escribió, sus alumnos realmente escribieron sus lecciones en un libro que se publicó en 1968, que es La Semiología. ¿Qué es la semiología? Es el libro donde se explica el funcionamiento, el significado
de todos los neumas y cómo hay que interpretarlos. De todos los neumas. Es este librito, que además lo podéis encontrar en un montón de idiomas. Es altamente recomendable para quien quiera estudiar canto gregoriano, pues vas teniendo todos los neumas y te va explicando cómo se hacen, cómo se interpretan, cómo se comportan. Desde luego, más que interesante. Lo recomiendo. Bien, estos serían un poco los principales impulsores de la restauración del canto gregoriano, que como digo, no ha acabado. Hoy es verdad que menos desde el ámbito religioso y más desde un ámbito académico, por ejemplo, y sobre todo desde la Asociación Internacional para el Estudio del Canto Gregoriano, desde donde se continúa con esta labor. Vemos ahora unas ediciones modernas de canto gregoriano del repertorio de la misa, ¿vale? Aquí solo me centro en el repertorio de la misa, excluimos el del oficio. Tras el motu proprio de Pío X en 1903, en el cual se dice que se haga una editio típica del canto gregoriano. ¿Qué es una editio típica? Es una edición en cada lugar, en cada monasterio, en cada provincia, en cada país. El canto gregoriano, fruto de la transmisión oral de la que hablaba antes, había adquirido ciertas diferencias, ciertas variantes. De modo que aquí en Zamora, donde yo vivo, el puer natus est a lo mejor cambiaba una o dos notas de un convento que lo cantaban en Madrid o otro que lo cantaban en París. ¿Vale? Entonces, en 1903, en el motu propio de Pío X, se decide crear una edición típica, oficial, y que sea la que canten todas las iglesias de la cristiandad. Solo esta, no se puede cantar otra cosa. De este modo, todo el mundo cantará lo mismo. En 1908 se publicó esta idea, objetivo del motu propio, que es el Graduale Sacrosante Romane Ecclesiae, que aquí tenemos en la pantalla. Notación cuadrada negra sobre tetragrama. El sistema de escritura habitual del canto gregoriano. Notación cuadrada negra sobre tetragrama. Los estudios van avanzando. Hablábamos que en 1968 es la publicación de la semiología, se empieza a estudiar el comportamiento de los neumas y se edita en 1979 el Graduale Triplex, que es este que tenemos aquí. Como veis, es el mismo texto, el introito del primer domingo de Adviento. Pongo el de antes. Lo que se hace en el Graduale Triplex es añadir por arriba y por abajo dos notaciones de las familias más representativas, más importantes de la Edad Media, de los siglos IX y X. ¿Por qué? Porque, como decíamos, si yo miro esta fuente es diastemática, nos marca las alturas de las notas. En un tetragrama, pues está claro. Sin embargo, no nos marca la manera de interpretarlo, la rítmica. Y sí nos lo marcan los neumas. Entonces, en 1979 dicen, vale, la melodía ya la tenemos, pero ahora, ¿cómo la interpretamos? Pues esto, con el estudio de los neumas, lo conocemos, ¿vale? Y luego, en el 2011 y 2018, hace poquito, se ha editado en 2 volúmenes un Graduale Novum. ¿Qué es un Graduale Novum? Una revisión crítica del Graduale Triplex. Es lo mismo, es la notación cuadrada negra con 2 notaciones arriba y abajo, pero claro, el Graduale Triplex, las melodías que recoge son las de 1908, que es la edición típica, que es lo que había llegado a ese momento, pero no era lo que se cantaba en la Edad Media. El Graduale Novum lo que pretende es acercarse un poco más a las melodías de la Edad Media, ¿vale? Pretende. En algunos aspectos lo consigue, en otros, pues no. Bien, el proceso de restauración. Hemos estado hablando de los restauradores, cómo se inicia este proceso, de las ediciones litúrgicas y científicas que se hacen en el siglo XX y XXI. Vamos a hablar de en qué ha consistido este proceso y por qué se llegó a hacer estos libros. Para el proceso de restauración vamos a fijarnos ahora mismo
solo en dos neumas, que los vimos el otro día, la virga y el tractulus. La virga es un neuma que está generalmente en un contexto siempre ascendente, contexto ascendente, sonidos elevados, superiores. El tractulus, en cambio, hace referencia a contextos graves, notas más graves. Por tanto, vemos dos ejemplos. Si yo quiero cantar Dominus, Dominus, pues haré Tractulus, virga, tractulus, tractus, virga, tractulus, Dominus. En cambio, si quiero que la sílaba mi sea la más grave, haré Dominus, virga aquí a la derecha, virga, tractulus, virga, Dominus. ¿Vale? Se entiende muy bien, ¿no? Este sistema este binomio neumático, podríamos decir, la virga, contextos superiores, el tractulus, contextos inferiores. Bien, en el material que os pasé por correo, quien lo tengáis, quien no, pues, o por el Facebook que lo sigue gente, que pues, podéis dejar un comentario y os lo mando de algún modo, aunque no lo veáis ahora en directo, pero lo podéis trabajar o con la repetición de estas sesiones. Tenemos aquí esta antífona, Da nobis domine auxilium de tribulatione. ¿Vale? Esto es la notación cuadrada negra. Vamos a aplicarle nosotros los neumas, se los vamos a escribir nosotros. Entonces, los que podáis, si lo tenéis impreso, coged lápiz, que voy a ir lento, y vamos a ir dibujando tractulus o virgas donde corresponda. Y una vez lo hayamos hecho, vamos al códice original y vemos si lo hemos hecho bien o no. Y empezamos a sacar conclusiones, ¿vale? En primer lugar, para saber si tengo virga o tractulus, tengo que ver todo el contexto. Da nobis, simplemente da nobis. El no es la nota más aguda. Seguramente tenga una virga, es la más aguda. Y bis, que está en un descenso, también en comparación a la nota siguiente, será un tractulus. El comienzo puede dar lugar más a duda. Empezamos con un tractulus o con una virga, que es más normal. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros vamos a escribir virga, virga y tractulus porque baja. Ahora vamos a la palabra domine. Doy una pista. No hay tractulus en general, dos tractulus seguidos, salvo en las cadencias finales. Por tanto, he dado una pista de cómo hay que hacer domine. Do será una virga, porque es la más alta. El ne será un tractulus, porque es la más baja. Y como hemos dicho que en general no va a haber dos tractulus seguidos, pues a la sílaba mi le aplicaremos otra virga. Virga, virga, tractulus. Vamos a la palabra auxilium. Parece que está claro, ¿no? Esta está abajo, tractulus. Dos notas más agudas, dos virgas. Y de nuevo vuelve a bajar, pues quizá un tractulus. Puede ser. De momento lo dejamos así. Ahora tenemos de tribulazione. Vale, vamos a ver algunas cositas, no hace falta todo. Por ejemplo, el la de tribulá está claro que es un sonido muy alto, tendrá una virga. En cambio, el bu, tribu, que está abajo, seguramente sea un tractulus, está en un sonido, en un contexto, perdón, grave. ¿Qué pasa con el final? Tribulazione. Estas están en contexto grave, las dos, están en contexto grave respecto a lo anterior. Y hemos dicho que al final, en las cadencias, sí que los copistas escriben dos tractulus habitualmente. Por tanto, seguramente el chi, tribulati, será una virga y el one, dos tractulus. ¿Lo vemos? ¿Vale? Vale, esto es lo que nosotros hacemos, como nosotros creemos que el copista habría escrito. Ahora nos vamos al original, el códice de Hartker, de finales del siglo X. El códice Hartker, vuelvo a repetir, es el que el otro día pusimos la imagen de San Gregorio con la paloma, el Espíritu Santo, el copista que escribía en una tablilla de cera los neumas.
Vale, es este códice, aquí lo tenemos. Da nobis domine auxilium de tribulatione. Vamos a comparar. Pues mira, da nobis, bien, hemos hecho virga, virga y tracturus, perfecto. Domine, virga, virga y tracturus, perfecto. Auxilium, tracturus, virga, ajá. Aquí tenemos algo diferente. Aquí algo ha pasado. Seguimos, por si acaso. El resto ya de tribulatione, si lo veis bien, detenidamente, está igual. Hemos acertado en todo, menos en auxilium, lium. Pero ¿no hemos acertado nosotros o es que ha pasado algo en la historia, en la tradición oral, en la transmisión? Nosotros hemos escrito aquí en lium una virga y un tractulus porque efectivamente este sonido es más agudo que el siguiente, que el de Por tanto, lo hemos hecho bien. Si nosotros lo hemos hecho bien, estamos seguros. ¿Qué ha pasado aquí? Que en vez de virga tractulus, el copista escribió tractulus virga. Pues lo que ha pasado es lo que hemos dicho antes, la tradición oral, perdón, la transmisión oral en algunos momentos ha fallado, falló. Claro, pues aquí viene ahora la restauración. Si nosotros queremos restaurar esta melodía para que sea o se asemeje más a la original que se copió en el siglo X, esto no sería. Nosotros aquí cantaríamos Da nobis domine auxilium re fa fa mi. Sin embargo, no es virga tractulus, sino tractulus virga. Si hacemos un ejercicio de reconstrucción de la melodía, podríamos tener esto. Una grave y luego una aguda, tractulus virga, como nos marca el códice para lium. En vez de auxilium, pues que pudiera ser auxilium, re, fa, mi, fa. Lo contrario, en vez de hacer fa, mi, hacer mi, fa. O, como no sabemos lo que sube o baja, re, fa, re, mi. ¿Vale? Bueno, nos podríamos alargar, no vamos a hacerlo, pero este es el ejercicio de restauración de una melodía. Vemos que algo no casa, pues tenemos que intentar corregirlo, aunque no podemos saber exactamente cómo era, pero sí sabemos que como nos ha llegado, no es como era al comienzo, ¿eh? Muy bien, esto sería un ejercicio de restauración. Vamos ahora a la interpretación del canto gregoriano. Como os he dicho antes, esto es hablar un poco de la retórica del canto gregoriano. La retórica es el arte de bien decir las cosas. Esta diapositiva la rescato de la sesión anterior, generaciones de notaciones. Tenemos las notaciones adiastemáticas, las diastemáticas, ya las hemos visto suficiente. La principal diferencia entre ambas notaciones es lo que remarco aquí en amarillo. Las adiastemáticas indican las precisiones rítmicas. El otro día veíamos, ahora lo veremos de nuevo, que no es lo mismo una virga, esa línea oblicua, que una virga con episema, el sombrerito que tenía encima, que amplifica el sonido, dura un poco más. Y las diastemáticas no indican eso, pero sí indican el intervalo preciso. Por tanto, lo que necesitamos es una mezcla de las dos, de las diastemáticas para cantar la melodía y de las adiastemáticas para poder interpretar el ritmo. Y esto es lo que pasa en el graduale triplex o en el graduale novum de los que hablábamos antes. Tenemos la notación cuadrada negra para seguir la melodía y las notaciones neumáticas para el ritmo. Bien, aquí tenemos el introito de la misa del domingo, la misa de Navidad, la misa de gallo, la de noche. El Señor me dijo, eres mi hijo, te he engendrado. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo más importante es estos neumas, meus, meus. Este neuma que hay aquí, si tenéis la tabla es el número 3, la clivis. El número 3, la clivis.
como este de aquí del comienzo. Son dos sonidos descendentes. En cambio, este sombrerito también que hay arriba, el episema, nos dice que hay que alargar un poco más esas dos sílabas, el me. Lo mismo pasa con us. Us es el pes, que es el número 4 en la tabla. Si el pes fuera cursivo, redondito, como el otro día os invité a dibujar, en el aire, en un papel, en la mesa, los dos sonidos serían fluidos. En cambio, al ser un pes quadratus, cuadrado, angulado, en el que hay que cortar el trazo, dura más. ¿Por qué dura más justo estas dos palabras? Porque es lo más importante. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, no eres el hijo de la vecina, eres mi hijo. Por tanto, yo no puedo cantar Filius meus est tu. No, hay que remarcarlo, meus. Dominus dixit a me, Filius meus est tu. Y ya continúa. Nos destaca el meus, lo amplifica. Esto es la retórica, porque es mi hijo, es Dios el que habla, es mi hijo, no el de otra persona. Bien, vemos otro ejemplo ahora, la comunión del quinto domingo de Cuaresma, tan interesante. En este caso, en vez de fijarnos en la anotación de abajo, nos vamos a fijar en la de arriba, que es la anotación de Laon, ¿vale? En el norte de Francia. Un solo sonido, la anotación de long, un solo sonido lo puede expresar con dos neumas diferentes. El punctum, que son los puntitos que hay aquí arriba, se corresponde cada punto con una nota, o este que hay aquí, que es como la virgulilla de la ñ, que es el unchinus. ¿Cuál es la diferencia? Este es más ligero, obviamente. Si yo escribo puntos, un punto es el signo más ligero que puede haber, es dejar caer la pluma. Sin embargo, el unchinus es ya un trazo más largo, más elaborado, por tanto será algo que también dura más la amplificación. ¿Qué dice el texto? Lo tenemos aquí a la izquierda. Viendo el Señor a las hermanas de Lázaro llorando junto al sepulcro, lloró él también delante de los judíos y exclamó: Lázaro, ven fuera, o sal fuera, decimos habitualmente. Y salió, atados pies y manos, el que había estado 4 días muerto. Bien, claro, cuando el texto dice, viendo el Señor a las hermanas de Lázaro llorando junto al sepulcro, ¿qué es esto? Videns dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. Realmente, esto es una narración, y una narración no requiere de algo especial, es un narrador el que cuenta esto, pues juntos. Videns dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. Sin embargo, ahora que dice el texto, él, el Señor, también lloró delante de los judíos. Amigo, es que esto ya tiene una carga emocional mucho más grande y más importante que la primera parte. El Señor vio a las hermanas de Lázaro llorando, vale, muy bien. Pero es que ahora nos dice que el Señor también llora. Y el Señor también llora, no podemos cantar ahora Lacrimatus escoram iudeis. No, es la diferencia entre el punto y el unchinus. El narrador dice Videns dominus flentes aurores Lazari ad monumentum. Pero ahora dice lo que hacía el Señor. Lacrimatus est coram iudeis. Y clamaba. Et clamabat. Y ahora, además, tenemos aquí para decir Lázaro, sal fuera. Tenemos aquí una F que significa fragor, un fragor con fuerza, con energía, con intensidad. Una voz. El Señor, más que clama, casi es grita. Lazare veni fora. Y continúa. ¿Vale?
La retórica. Esto es la retórica. La primera frase no es tan importante, nos describe una situación, puntos, para que la cantemos de manera ligera. La segunda parte, que es mucho más densa, nos dice que el Señor llora, nos lo escribe con un sinus para que amplifiquemos esos sonidos y le digamos al oyente que es que el Señor lloraba con ellas. Bien, pasamos a otra, el gradual Christus Factus Est pro nobis, bien conocido. Perdón. Aquí tenemos esta parte que tengo en roja. Aquí lo voy a incluir, ya saco esto. Estos neumas que tenemos aquí en rojo, en el cuadradito rojo, son los mismos neumas que están aquí arriba. Pero aquí arriba están en su significado cursivo fluido. ¿Vale? Si miráis la tabla de neumas, la primera columna en la que aparecen, ¿vale? Es donde estarían estos. En cambio, estos que tenemos aquí, ya los hemos visto un poco. El pes, los dos sonidos ascendentes, si aparece cuadrado como es este, a diferencia del que está aquí arriba, que es más redondito, es que es más importante, hay que amplificar. Lo mismo con la clivis, los dos sonidos descendentes, este es el fluido normal, el de arriba, en cambio nos escribe el del episema, más lento. Y luego aquí tenemos este neuma, que es un pes seguido de tractulus. Habíamos visto ahora el tractulus como neuma en contexto grave, pero tractulus tiene un doble significado, tiene otra acepción, que también es episema del punto. El punto es algo fluido, el tractulus es como un punto, pero más alargado. Por tanto, el texto aquí nos dice que Cristo se hizo obediente por nosotros hasta la muerte. Vale. ¿Por qué nos remarca la palabra pro nobis? Porque lo importante no es que Cristo se hiciera obediente. Lo importante es que Cristo se hizo obediente por nosotros, pro nobis. Y ese es el significado que hemos de transmitir. Se hizo obediente por nosotros. Por tanto, no podemos cantar Christus factus est pro nobis, todas iguales. No. Christus factus est pro nobis. Y luego ya sigue de nuevo fluido. De hecho, aunque no lo veamos, aquí tenemos una C, ¿vale? En este curso no vamos a hablar de estas letritas que aparecen por aquí, pero son letras que nos ayudan a la interpretación. C quiere decir celeriter. Corre, venga, date prisa. Venimos de una parte lenta, pero ahora tienes que volver a recuperar el ritmo un poco, la fluidez. ¿Vale? Esto es la retórica. Lo importante es por nosotros, pro nobis. Pues el copista te ha señalado que esos neumas hay que amplificarlos porque estás diciendo algo muy especial, lo más importante. Muy bien. Vamos ahora a analizar densamente un canto que tenéis también en... Todos estos cantos los tenéis en las fotocopias por si queréis ver de nuevo el vídeo más tarde, tomar algún apunte o lo que queráis. El texto dice, estableció con el Señor un pacto de paz y lo hizo príncipe para que tenga eternamente la dignidad del sacerdocio. ¿Vale? Esto se canta en el común de confesores, en ordenaciones sacerdotales, porque es un texto propicio, ¿no? Estableció con el Señor un pacto de paz y lo hizo príncipe para que tenga eternamente la dignidad del sacerdocio. Muy bien, vamos a ver algunos neumas, algunas cositas. En primer lugar, aquí, sobre la sílaba do de dominus, statuit ei dominus. Como veis, para la sílaba do, que tiene estas 4 notas, 2 sonidos ascendentes, un pes, 2 sonidos descendentes, una clivis. Pero como veis, la clivis tiene el episema. Tiene el episema, es decir, dura más. Si vais a la tabla, y si no, aquí os la tengo, en el número 3 tenemos la clivis. La grafía simple, que es esta especie de bastoncito, y luego tenemos esta con el episema,
que significa que dura más. Claro, ¿por qué dura más en este momento? Porque es estableció con el Señor. Estableció con el Señor, statuite y dominus. Es que estableció con el Señor algo, con el Señor, no con el peluquero, ni el vecino, ni con el Señor. Por tanto, lo remarca. ¿Vale? Luego lo canto para que veamos esto. O, por ejemplo, aquí en testamentum, vamos hacia las sílabas tónicas. Testamentum, ahí está lo importante. Tenemos un pes quadratus, ya hemos hablado de él. El pes quadratus lo tenemos en la tabla, el número 4. El pes cursivo normal sería este, el que haces de un solo trazo. Y aquí en la columna D tenemos en modificación del trazado el pes quadratus, que nos dice que también es más lento. Y un último ejemplo sobre esto, aquí en pachis, lo mismo, pachis, sílaba tónica. Tenemos un neuma nuevo del que no hemos hablado estos días, que es el torculus. 3 sonidos, un sonido abajo, un segundo sonido que sube y el tercero que vuelve a bajar. Esto es un torculus. La grafía habitual del torculus, en el número 6, es esta que os estoy señalando aquí con el cursor, esta especie de S un poquito echada. Sin embargo, el torculus que nosotros nos encontramos es el de la columna D, de nuevo el de modificación del trazado, que quiere decir que los 3 sonidos son un poco más lentos, amplificados. ¿Vale? Por tanto, habrá que hacer algo como statuite dominus testamentum pachis. Esto también es la retórica, es pronunciar bien, es señalar los acentos tónicos, es expresar bien la palabra dominus, que es lo importante. Bien, esto en cuanto a la semiología, los neumas, el estudio y el significado y el valor de los neumas. La modalidad, que antes la mencioné. Este introito está en primer modo, ¿vale? Esto significa in y aquí en número romano el 1, primer modo. No vamos a entrar en esto que es súper complejo, la modalidad medieval. Pero aquí tenemos el modo primero, que es una escala de re. Empezamos desde abajo, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Y he puesto aquí la función de los grados más importantes. El re es la tónica, lo que hoy llamamos tónica principal, se llama finalis en la Edad Media, ¿vale? La finalis, porque es la nota en la que termina el canto y en la que empieza, realmente es como la tónica. La segunda cuerda, nota más importante, es el la, que es la cuerda de recitación, ¿vale? Sobre la que recita un canto. Por ejemplo, el primer modo siempre recita en la salmodia de esta manera. Fa, sol, la, 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 si, la, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, finalis. Hemos recitado sobre la dominante, y hemos terminado en el re, la finalis. En la nota sol se comporta como segunda cuerda de recitación, puede ser como segunda cuerda de recitación, pero también como adorno inferior de la principal cuerda. Y por arriba tenemos el do, como una nota también estructural muy importante, que se comporta siempre como adorno superior del la. También puede adornar en el si, pero comúnmente sube al la. Bien, fijaos, aquí tenemos un cacao, ahora de un arco iris, pero vamos a verlo poco a poco. Con tanto color parece esto casi una miniatura, Comenzamos en verde, la tónica, re, perfecto. Y de un salto ya sube a la dominante, al la, en color rojo. Re, la, si, la, 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 la. Ya se queda en la dominante. Re, la, 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 la. Ahora, el la, donde estaba dominus, que era la primera palabra más importante, porque estableció el pacto de paz con el Señor en dominus, sube a un do, recita arriba en un do. Es importante esa subida. Re, la, si, la, do, la. Y lenta la caída, ya hemos visto que esto se cantaba lento.
la, do, la, si, la, sol, statuit do, minus. Continuamos. Testamentum, re, mi, re, tónica, pacis. Termina la primera frase y terminamos en la tónica. Muy bien, ahora que dice el texto, et principem fecit eum, y lo hizo príncipe. Lo hizo príncipe ya es importante, porque ya es que el Señor está haciendo algo sobre, sobre el confesor, el sacerdote al que esto vaya dirigido en el momento. Ya es más importante. Sube a sol, a esa especie de segunda cuerda de recitación. Habíamos terminado en re, mi, re, fa, sol, la, sol, si, sol, 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 sol. Ese sol crea una tensión para subir a la dominante cuando haga sol, fa, sol, la. Y ahí hemos llegado no al culmen, a un preculmen. El sol nos ha preparado la tensión para el la, que es la cuerda de recitación. Re, fa, sol, la, sol, 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 la, si, sol, fa, sol, la. Y ahora nos está preparando algo, ¿no? Lo hizo príncipe, pero aquí viene lo más importante. Para que tuviera la dignidad del sacerdocio. Ut sit illi sacerdoti dignitas. Para que tuviera la dignidad, del sacerdocio. Esto es lo más importante. ¿Y qué hace la melodía en el momento más importante? Subir al do, subir al límite, al adorno superior del la, que en este caso ya no se comporta solo como un adorno superior, sino como una cuerda de recitación. Está ahí arriba de manera sempiterna, recreándose en ese momento de que está dándole la dignidad del sacerdocio. Et principem. Re, fa, sol, la, sol, 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 la, si, sol, fa, sol, la, do, re, la, do, como una cuerda de recitación, do, re, do, si, do, la, si, la, y baja para volver a la cuerda de recitación, la. Ese es el culmen de todo. Le dio la dignidad del sacerdocio y sube a la altura. El do ya no se comporta solo como una nota de adorno, sino de recitación. Y ahora, después de la parte más importante, el epílogo, que no es menos importante, porque le da la dignidad del sacerdocio eternamente, in eternum. Y fijaos esto que interesante, porque hace un récord, una especie de crescendo, hablando en términos actuales, en los que pasa por las notas estructurales más importantes del modo primero, que son el re, el sol y el la. El do en este caso ya no, porque ya pasó el éxtasis. In eternum. Re, mi, fa, sol. Además, este neuma, un pescuasus, quiere decir que la última que es justo el azul, es la más importante, te detienes en ella. Re, mi, fa, sol. Y ahora, mi, fa, la. El la, el rojo, es esta virga que además tiene una T de tenere, de tentenella. Entonces es interesantísimo. Hace una especie de crescendo por las tres cuerdas más importantes del modo primero. Re, mi, fa, sol, mi, fa, la, sol, la, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, tónica final. Interesantísimo. Ya me queda poco. Luego tenemos aquí un aleluya que le puede seguir en tiempo pascual. ¿Vale? Y aquí tenemos el salmo que se canta hoy. Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius. Después de cantar este salmo se volvería al comienzo de la antífona. Sin embargo, en la Edad Media no se cantaba este salmo, se cantaba otro incluso más propicio, que es este que tenemos aquí. Una vez terminara el canto, comenzaría el salmo, la recitación.
que sería fa, sol, la dominante, la, sol, fa, mi, re, la tónica, la nota finalis. Ejemplo, lo canto. El medieval sería aquí abajo. Misericordias Domini in eternum cantabo, tónica final, y de nuevo, statuite Dominus testamentum pacis. Et principem fecit Deum, ut sit illi sacerdoti dignitas. In Es uno de mis cantos favoritos, tengo que admitirlo, es precioso. Vale, no está ni muy bien cantado ni explicado todo lo que podríamos hablar de él, pero un análisis como mínimo así es ya bastante interesante, tanto de semiología como de modalidad, conocer las notas estructurales importantes que nos marcan, son el esqueleto, como en una catedral gótica, todo el esqueleto que tienen de contrafuertes, arbotantes, pináculos, aquí tenemos los grados estructurales, que son el esqueleto de la melodía. ¿Vale? Bien, por mi parte, ahora ya nada más. Esto ha sido todo por hoy sobre la restauración y la interpretación del canto gregoriano. El próximo día, a la misma hora, terminaremos hablando de algo ya diferente, aunque relacionado obviamente, sobre la mujer en el canto gregoriano. Creo que será muy interesante porque descubriremos muchas cosas. Por mi parte nada más, y ahora pues Jorge tiene la palabra, si queréis preguntar, hablar algo, encantado, que no sean cosas muy difíciles. Vicente, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Tienes buena voz. ¿Tú cantas canto gregoriano en algún momento o solamente lo estudias? Todos los días. ¿Sí? Casi todos los días yo canto la misa, me la canto para estar en contacto con el repertorio cuando me levanto por la mañana y luego canto en una escuela aquí en Zamora y cantamos semanalmente. Qué bien, muy bien. A ver si después nos das algún vínculo o algo para escuchar Vale, tu agrupación o algo. Sería interesante. Bueno, vale, sí. te agradezco en nombre de toda la concurrencia que tenemos bastantes conectados en esta plataforma, también en Facebook. Y damos entonces la palabra a las personas que quieran comentar o que quieran preguntar. En la diapositiva están las instrucciones. A ver si es que alguien... Acá está nuestra profesora Marcela Cubillos que levantó la mano. La veo, la veo. El audio. ¿Está o no está el audio? Un momento. ¿Me Profesora. escuchas? Ahí sí, ahí sí. Sí. Ahí sí. Hola Vicente, qué gusto Hola, escucharte. Marcela. Mm, eh, Mira, justo yo estaba haciendo cosas y cliqué cuando te escucho decir que la próxima semana te vas a dedicar a la mujer. Así que, pero me mantuve, porque igual me gustaría que aunque quizás la próxima semana al dedicarte solo a eso lo vas a profundizar, pudieras anticipar un poquito, ya que justamente mi pregunta iba a apuntar a eso, aunque más de algo yo lo conozco el tema, pero lo mío estrictamente desde lo teórico historiográfico. Sí. Digamos, tú puedes dar un ángulo vivencial por tu conocimiento y también experiencial en términos de que acabo de escuchar, que yo no sabía,
que tú también cantas, porque a veces uno estudia un tema, pero uno no lo practica, aunque parezca contradictorio. Entonces, Sí. frente a esto, me gustaría si pudieras como darnos un adelanto de tu impresión respecto al rol de las mujeres y en particular, bueno, la dueña de la imagen que tengo atrás, que me imagino no es la única, pero yo, siendo honesta, es la única que yo conozco en particular, Sí. que sé que hizo producción, en fin, que es importante. Entonces, Hablaremos de ella mucho el próximo día, sí. me Sí, gustaría que por ahora contaras un poquito si las mujeres juegan un rol dentro de la creación musical, en el momento de la creación, o es un rol más activo después, en fin. Eso. vale, yo creo que el rol de la mujer en el gregoriano es el rol de la mujer en la historia. Ahí ha estado, pero se la ha tapado. Ya está, ese es el resumen. Claro que hay mujeres que cantan. ¿Cómo no va a haber mujeres que cantan? Obviamente, rezan y rezan cantando. Entonces, el próximo día vamos a ver fuentes de códices siempre medievales, hasta el siglo XV, en los que se representan a monjas cantando. Hablaremos, veremos, será mucha imagen el próximo día, sobre códices, por ejemplo, un códice cisterciense de Alemania, de la monja Giselle, escrito en torno a 1300, un códice, bueno, bestial, hablando claro, él, unas iluminaciones, es maravilloso, maravilloso. Hablaremos bastante de él. Hablaremos, por supuesto, de Hildegard von Bingen, hay que hablar de ella, cómo no. Esa mujer que tanta sabiduría y tanto ha transmitido, y además de tantas disciplinas, pero bueno, obviamente hablaremos solo de la música. Y terminaremos hablando de un proyecto que hay en la actualidad, se llama Neums terminado en Z, que es una aplicación móvil que resulta ser el mayor proyecto de grabación de la historia. Todos los días se está grabando y se suben a la web los cantos, la partitura, los textos, tanto en latín como en diferentes lenguas vernáculas, las traducciones, y quien está cantando esto durante 3 años es un CD, una especie de Liber Digitalis, que se hace durante 3 años todos los días, es una comunidad femenina de Francia, de monjas benedictinas. Así que el primer corpus entero de canto gregoriano de la historia, cuando se termine, habrá sido grabado por mujeres. Pero mujeres, pero qué Hablaremos lindo. de eso. Ya, muchas gracias, muy bien, te felicito, es un gran tema y además que cantas muy bien. No, bueno, eso... Muchas gracias, profesora Marcela. Vamos con Miguel Ángel Hernández. Reiniciamos su audio. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Muchas gracias por todo. Una pregunta es con respecto a una grafía de la notación de Solesme que se llama el punto Morabochis. Digamos, uno no ve, digamos, fuentes en la notación adiastemática, pero si uno hace, digamos, un conteo aproximadamente de dónde se usa, con respecto a los signos a los signos de puntuación se utiliza más que aproximadamente en el 96% del repertorio del propio. Este dato lo saco de una investigación que estoy haciendo, entonces quería, de pronto usted nos podría hablar un poquito de ese neuma, sobre todo en los signos de puntuación. Por ejemplo, ahí está, el Morabochis está en un punto, está en las comas, en los 2 puntos, generalmente en la notación de Solesme. Sí, gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muy interesante. Sí, pero es que el punto este no es un neuma, nunca fue un neuma, es un añadido que se hace ya en las fuentes del siglo XIX, siglo XX realmente, copiando un poco el puntillo de prolongación de la música actual, una negra con puntillo. Entonces, coincide, como dices, donde hay signos de puntuación, comas, puntos, finales de frase. En ese momento, pues la gente que editó, publicó estos libros, que los editó, decidió añadir este punto para remarcar al cantante que hay que hacer un poquito de pausa. Eso es, pero realmente como neuma, no, en la Edad Media, en los siglos 9 y 10, no existió. Ok. Bien, gracias, profe, muy amable. Nada, a ti. Muchas gracias, vamos con Diego Díaz. Reiniciamos audio. Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por tener en cuenta la pregunta que había hecho la clase pasada, así que totalmente agradecido. Quería hacer dos preguntas con respecto, una a la grafía, que hay algo que quiero sacarme la duda, que no me queda claro, es porque nombraste la notación aquitana la semana pasada, también esto de la escritura diastemática y adiastemática, pero me interesa saber, en primer lugar, eh, no sé si hay, obviamente seguramente no se sabe una fecha precisa, pero tal vez algún siglo donde el tetragrama, ¿cuándo se establece? Si se establece en la Edad Media o con la Restauración, está del siglo XIX, que nombraste muchos tratados de muchos monjes de esa abadía, y si también el arsis y tesis en la interpretación del canto, de los comienzos y finales de frase, también es parte de la interpretación propulsada por la Restauración. Sí, gracias, Diego. Sí, es parte, como dices, es para artes y tesis, es parte del movimiento de restauración, de los conceptos de restauración del siglo XIX desde Soler. Es verdad que quizá en eso de llamar artes y tesis a esto es, quizá hoy se utiliza menos o apenas se utiliza, ¿eh? Se habla más en un sentido, aunque no es igual, pero parecido, de tensión, distensión, fluidez, no fluidez. Se habla un poco más de esto. Lo de la notación, que me dices, mira, aquí tenemos a la izquierda la notación in campo aperto. En finales del siglo X, sobre todo ya en el siglo XI, tenemos esta notación aquitana sobre una pauta trazada a punta seca. Esta pauta trazada a punta seca evolucionará en una pauta a color, color rojo generalmente. Esto evolucionará en dos pautas, una roja y otra amarilla o verde, que indican el primer y el quinto grado, la nota finalis y la cuerda de recitación, la dominante. Se van añadiendo pautas, e incluso en el 12, pero ya en el 13. En el siglo XIII, cuando ya se empieza a estandarizar el tetragrama. Siempre tetragrama, 4 líneas. Y así se mantuvo para el canto gregoriano hasta la actualidad, que se sigue editando en tetragrama. Excepto en España, no sabemos, yo no sé por qué, y bueno, creo que no se sabe realmente, que en España era sobre pentagrama. Desde el principio se hicieron siempre 5 líneas. ¿Vale? Entonces, el tetragrama ya desde el siglo XIII va a estar en uso. Perfecto, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Diego. Vamos con Paulo Aguilar. Solicitamos audio. Maestro Vicente, aqui é Paulo Aguiar, do Brasil. Parabéns pela palestra. É uma alegria ouvi-lo. Parabéns pela aula, parabéns pela didática. E eu queria felicitar especialmente o uso das cores na análise da partitura. É uma forma muito feliz e muito pedagógica de mostrar para os alunos, né, a nota pedal, o salto em geral para cima, né? Parabéns pelo uso de cores. É uma prática muito feliz, muito feliz. Eu também fico contente de podermos estar falando agora, depois das aulas práticas de Zamora. Muito obrigado. Muchas gracias a ti, Pablo. Nada, muchas gracias. Sí, hay que hacer las cosas lo más asequibles y didácticas posible, desde luego. Y además, hablando de Edad Media, que nos la venden tan falsamente, y como la profesora Marcela hace 2 sesiones demostró tan magníficamente, eso de época oscura es la época de luces, de color. Así que yo tenía que usar también colores, por supuesto. Gracias. Bravo.
Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Yo quiero entonces darte las gracias a nombre de toda la gente que está acá presente, tanto en la plataforma Zoom como en el fanpage. Invitarlos también a las 6 de la tarde, hora Chile, un ratito más, unos 40 minutos más. Se va a hablar sobre la música medieval, siguiendo por esta línea, con el profesor Vladimir, que comenzó sus sesiones la semana anterior y ahora tiene una clase que está netamente enfocada en la música de España, ¿ya? Así que yo los dejo invitados para esa sesión. Mañana a las 19 horas vamos a tener una feria virtual medieval que hemos organizado con algunos artesanos medievales de acá de Chile, grupos de recreación histórica, grupos de esgrima, ya se llama Quarentenum Fest, este evento, y justamente reúne mucha gente que de este ambiente medieval de la feria. Ya así que también están todos invitados, va a ser por streaming en nuestra el Facebook. El lunes tenemos a las 17 horas justamente con la profesora Marcela, Cultura y Sexualidad en la Edad Media. A las 19 horas continúa el curso sobre el Imperio Bizantino, con la tercera sesión. Y el lunes también a las 21 horas terminaríamos entonces con la segunda sesión de todo lo que es la cultura nórdica, con Elizabeth Rey, ¿ya? Antes de ya cerrar, veo que Claudia Parra está levantando su mano, diciendo, no se vayan sin responder mi inquietud. Así que le damos la palabra. Bienvenida, Claudia. ¿Escuchas? Se me perdió. Tenía la mano, veía la mano levantada, pero vamos con Diego. Ahí está, Diego. Yo, así. Hola Vicente, un saludo desde Colombia, muchas gracias por la presentación. La inquietud es la siguiente: ¿por qué la notación diastemática significa un abandono de las indicaciones rítmicas? No hay ningún documento medieval que tenga notación cuadrada diastemática que tenga algún tipo de indicación rítmica como las de los neumas. Gracias, muy buena pregunta. No, no así de claro, al menos. El porqué de la notación de cada época responde a la necesidad de cada época. En el comienzo, esto se aprende de memoria, se transmite de memoria, se canta de memoria y, por tanto, no requieren tampoco de un sistema de verticalidad, ¿no? de referenciar las notas, los intervalos precisos. Lo que necesitan es simplemente una pauta que la marca la notación in campo aperto, la dirección de la melodía, y sí que, bueno, la articulación, la manera de expresar el texto, la rítmica, llamémosla entre comillas. Cuando el repertorio ya está tan asentado por prácticamente toda Europa, se conoce en gran parte de memoria también, lo que se hace es pasar al formato melódico, olvidando un poco el rítmico. También tenemos que tener en cuenta que es en esta época, sobre todo ya en el 14 y 15, cuando aparecen los facistoles. El monje deja de cantar de memoria o deja de cantar de un librito pequeño para cantar de un libro enorme que hay un facistol a 3 o 4 metros. Al final lo que se hace son unos pergaminos enormes, unas notas gigantes, para que tú veas bien la nota, pero es que el ritmo ya no se canta. Es lo que decíamos también antes al principio de la restauración, la pérdida del ritmo libre y sí una mensuración, ¿vale? Esto sería el canto llano ya del siglo XV, sobre todo. Puedes ver, si quieres te puedo pasar un enlace de hay un par de conferencias en YouTube muy interesantes sobre esto que preguntas y sobre la medida del canto llano y por qué se dejó de utilizar la notación adiastemática. Pero iría por ahí, Discúlpame, entonces la notación diastemática coincidiría necesariamente con la mensuración.
no exactamente. El problema, para empezar, yo de canto llano, de música diastemática, sé muchísimo menos que de diastemática, entonces te puedo decir menos, ¿vale? Pero tampoco está claro realmente cómo se interpretaba el canto ya en notación diastemática en el siglo XV o XVI. Sabemos cómo interpretar a Tomás de Luis de Victoria, pero no cómo interpretar el canto llano en la época de Tomás Luis de Victoria. Hay cantos como himnos, secuencias, eso sí, está perfectamente, sabemos cómo lo medían, pero el repertorio heredado de la Edad Media no está tan claro, nada claro. Muchas gracias. Me interesaría lo de YouTube también, claro. Muy amable. Vale, perfecto. Bueno, me estaba hablando sin audio. Bueno, Vicente, entonces nos juntamos la próxima semana. Muchas gracias por tu disposición y por todo este conocimiento que nos traspasas. ¿Ya? Nos vemos, muchas gracias. A las 6 entonces tenemos 6 horas Chile. Seguimos con música medieval. Hasta pronto.